Bueno, bienvenidos, perdón por la demora, bienvenidos todos a la segunda charla oficial, la tercera contando la presentación del Seminario de Horror y Terror. Mi nombre es Juan Pablo Martínez, para los que no me conocen. La charla está auspiciada por Editorial Guaricho, ahí tenemos al director en aquella mesa. Pueden quejarse con él, inclusive insultarlo, pegarle, vituperarlo, hacer lo que quieran. Dado que la culpa es exclusivamente de él. Vine a dar este seminario inclusive amenazado. En la charla de hoy, como habrán visto en el evento, hablaremos de Edgar Allan Poe y será la primera de las 3 charlas que daremos sobre los que, al menos a mi humilde parecer, son los 3 maestros del género, digamos, los 3 más grandes escritores que ha dado, valga la redundancia, el género, terror y terror, que son Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft y quizá un poco más mal visto que ambos por ser un tipo que ha vendido mucho, pero que no por eso va a menoscabo de la calidad de parte de su obra, Stephen King, que va a ser el tercero del que vamos a estar hablando durante el mes de mayo. Les comento que para el mes de junio ya estamos en tratativas para hablar acerca de qué ocurre en la mente con el miedo para aquellos que escriban en el género, sea cuento, novela, guiones, obras de teatro, o estén interesados en saber cómo ocurre, porque como comentamos en la primera charla, la de presentación, este es un género en el cual se busca generar una reacción en el espectador o en el oyente, y para saber cómo se genera esa reacción hay que saber cómo opera la mente a la hora de tener esa sensación. Ahora una aclaración que me estoy olvidando. Creo que no me estoy olvidando de nada, como mucho en el medio les estaré comentando. Quería arrancar con, antes de arrancar con una pequeña biografía, una reseña biográfica de Edgar, con un texto que hacía rato no encontraba y en investigación o en el ordenamiento para esta charla pude reubicarla, que es un soneto llamado Edgar Allan Poe, escrito por otro genial cuentista que era Jorge Luis Borges. Ambos se consideraban más poetas que cuentistas y sin embargo ambos fueron reconocidos por sus cuentos. Pompas del mármol, negra anatomía que ultrajan los gusanos sepulcrales. Del triunfo de la muerte, los glaciales símbolos congregó. No los temía. Temía la otra sombra, la amorosa, las comunes venturas de la gente. No lo cegó el metal resplandeciente ni el mármol sepulcral, sino la rosa. Como del otro lado del espejo se entregó solitario a su complejo destino de inventor de pesadillas. Quizá del otro lado de la muerte sigue eligiendo solitario y fuerte, espléndidas y atroces maravillas. Esto escribió Borges sobre nuestro amigo Poe, que nació, no Borges, sino el vuelo de Edgar, un 19 de enero de 1809. Y murió el 7 de octubre de 1849. 40 años tuvo de vida y en 40 años logró ser un poeta aclamado, un crítico amado o odiado, depende de cómo te haya tratado, ya que como Borges también criticaba con fiereza cuando algo no le gustaba y alababa y llevaba al cielo cuando algo estaba genialmente hecho. Llevó al cuento de terror y horror a niveles insospechados e inventó el género policíaco o el género policial, y también incursionó en algunos textos en la ciencia ficción. Todo eso en apenas 40 años, cuando algunos
que carecemos de ese genio, todavía no publicamos ni siquiera un libro. Este autor nació en Boston, murió en Baltimore en extrañas circunstancias. Fue el primero que intentó hacer de la literatura su modus vivendi, o sea, poder vivir de la literatura, algo que muy pocos logramos. Digo, muy pocos logran, sin incluirme, ¿no? El nombre original de Edgar Allan Poe, como ocurre con algunos futbolistas, como Carlitos Tevez, nació con otro nombre en realidad, era Edgar Poe. Era hijo de dos actores que solían hacer dramas shakespearianos. Muere cuando él es chico, a la edad de... Discúlpenme, muere cuando... Perdón. Disculpen acá. Esto es lo malo de tener que ir a los datos concretos. Perdón. No tengo acá el dato exacto. Sería un desastre. En fin, muere cuando él era bastante pequeño. No tengo acá la edad exacta. El padre ya había abandonado el hogar y muerto. Su madre muere cuando él era chico. Algo que lo marcaría en su posterior obra, vamos a estar viendo el tema de la mujer en la obra de Poe. Y es entregado en adopción, dado que no tenía familiares que se pudieran hacer cargo de él. Ya el hermano mayor, William Henry Leonard Poe, había sido entregado a una tía, y él y su hermano son entregados a dos familias bastante pudientes de Boston, que eran amigos entre sí, y él va a una familia y su hermana a otra. Siguen teniendo relación y él termina adoptando como primer apellido el apellido de su padrastro, John Allan. Así que de ahí es donde surge su nombre actual. Allan no es un segundo nombre, sino que es su primer apellido, Edgar Allan Poe. Tiene viajes por Europa, realiza viajes en Europa, cuando es chico, estudia en Inglaterra, en Escocia, donde su padre, un hombre prominente, su padrastro, mejor dicho, un hombre prominente de negocios, le resultan mal estos negocios, terminan volviendo a la zona, a Richmond, asiste a los mejores colegios de la ciudad, estudia los clásicos, escucha en su estadía en Europa y de parte de las criadas negras, mitos y leyendas que, como vimos en la última charla, que ocasionaron el romanticismo, la creación de varios de los mejores cuentos del género. Y durante esos años se comienza a generar, como nos pasa a todos, el carácter. El carácter durante la última niñez, durante el inicio de la adolescencia, es cuando se empieza a formar más. Y comenzamos a tener ya una historia de quizás el primer rockstar. Una vida de alcohol, drogas, sexo desenfrenado, composición realizada con psicotrópicos y ¿cómo se llama? Great Balls of Fire, no me acuerdo del nombre, Jerry Lewis, no. Casamiento con una prima menor de edad. En fin, era la vida quizá el primer rockstar antes de que todo el rock naciera. Y una vida totalmente opuesta a la de los otros dos autores que vamos a estar analizando, porque así como en el caso de Poe, que era un tipo atribulado por las miserias y
que sin embargo tenía una especie de subibaje emocional muy fuerte. En el caso del otro autor, Lovecraft, directamente era totalmente lo opuesto. Era un tipo hundido en la más profunda misantropía, en el más profundo odio por la humanidad. De ahí surge su horror cósmico, que es el que vamos a estar narrando o tratando de explicar el sábado 4 de mayo. Un tipo cerrado en sí mismo. Y estos dos totalmente opuestos, como si fueran tres ángulos de un triángulo totalmente opuestos, aparece Stephen King, que es un tipo con fama de buen tipo, simpático, con el que uno se iría a tomar una cerveza, y que sin embargo creo quizás los mejores horrores del siglo XX, de final del siglo XX y principios del XXI. Pero volviendo a Poe, continúa los estudios. Hay una anécdota de cuando tenía como héroe a Lord Byron. Como sabemos, como estuvimos charlando la charla pasada, Lord Byron estuvo presente en la creación de la primera obra de terror, que fue que fue Frankenstein, perdón. Y Byron era el gran héroe de Edgar Allan Poe, y queriéndose parecer a él, nadó 8 kilómetros un río cuesta arriba. Y cuando volvió al colegio, como nadie le creía, buscó testigos que no solo afirmaran haberlo visto, sino que además firmaran por escrito que lo vieron nadar a contracorriente 8 kilómetros un río. Ese tipo de personas son las que escriben terror, del bueno. Aparentemente era un tipo, de joven, de niño, era un chico bastante bien parecido. Algunos dirán bien parecido al chancho. Parece que era bien parecido, de verdad. Pero aparentemente bastante nervioso y irritable. Una personalidad ansiosa. Según algunos autores, quizá, dice, esta compleja inseguridad de índole física, social y posteriormente financiera explicaría en gran medida la vida y el carácter de Poe, condicionando a sí mismo en gran parte todo su trabajo literario. Esto lo dijo Van Wyck Brooks. A partir de 1824 comienza ya el distanciamiento grande entre él y su padre. Comienza a gestarse la división entre él y su padre adoptivo, que era un hombre de negocio que quería que su hijo siguiera su carrera, no buscaba que siguiera una carrera literaria. Sin embargo, ya tenía esa meta en la cabeza, ya quería continuar. En fin, lo manda en una carta al hermano mayor de Edgar. Le escribe el padre adoptivo con tanto cariño: ¿de qué somos culpables? Es algo que no entiendo, y que yo haya soportado durante tanto tiempo su conducta todavía me extraña más. Este muchacho no tiene una onza de afecto por nosotros ni un poco de agradecimiento por todos mis cuidados y toda mi bondad para con él. Que son los dichos de un burgués que piensa que el amor se puede comprar, ¿no? Se queja de las amistades de Edgar en esa carta. Llega a insinuar que Rosalie, la hermana menor de Edgar, no sería hija del mismo padre. O sea, una hermosura de tipo, el padre adoptivo de Edgar. Y algo que olvidé comentar al principio, que era que vamos a intentar con esta charla tratar de responder algunas preguntas. ¿Está en la obra de un autor, no importa de qué, sea música, sea cuento, novela, teatro, guión, está en la obra la impronta del artista, la impronta psicológica de las experiencias,
o son dos entidades separadas? ¿Podemos en la obra dilucidar cómo es el artista? ¿Podemos dilucidarlo? Y sobre todo, considerando algunas cosas que ha hecho Poe, que quizás a los ojos del pleno siglo XXI serían objeto de un justificado rechazo, como el casamiento con su prima menor de edad, de solo 13 años. ¿Podemos separar al artista de su obra? Esa es una pregunta que quizá todavía genere mucho más debate. Yendo a nivel local, por ejemplo, a nivel argentino, ¿podemos separar a Borges? En tanto a su obra, vamos a algo mucho más puntual. ¿Podemos separar el jardín de senderos que se bifurcan, Ortolano para Orbis Tertius, del Borges que se abrazó con Videla y que pidió con Pinochet que haya siglos de dictadura en Latinoamérica? Para mí al menos sí. Porque por un lado está la obra que no nos pertenece ni a los autores ni al público. En estos días en que una obra cultural terminó ardiendo, no importa la posición ideológica ni la religión a que se haya tenido, se perdió cultura. No importa que haya sido la religión cristiana, judía, el islam, los mayas. Lo mismo ocurrió cuando se incendió la biblioteca de Constantinopla. Ahí se perdió parte de la historia y el mundo dejó de ser un poco bello. Pero me estoy yendo por las ramas, les pido disculpas. Volviendo a Edgar, vamos a intentar responder estas preguntas. En 1825 muere un tío de John Allan, el padre adoptivo, por lo que este tan lindo sujeto gana mucho más dinero y tiene una tranquilidad mucho mayor. Compra una gran casa que la llama Moldavia. Desde ahí comenzaría a tener Edgar afición a la astronomía. A los 16 años comienza a tener una relación con una chica, una vecina, algo bastante común, no fuera de lo común. En 1826 se va a la Universidad de Virginia, que está en Charlottesville, en febrero de 1826, a estudiar lenguas. Esta universidad había sido creada por Thomas Jefferson, primer secretario de Estado, segundo vicepresidente, tercer presidente de los Estados Unidos e inventor de la silla giratoria, que me parece que es lo más importante. Los ideales de esta universidad eran que eran muy estrictos con el juego, con los caballos, las armas de fuego, el tabaco, el alcohol, pero a la vez había autogobierno. Estamos hablando de 1826, había autogobierno en la universidad por parte de los estudiantes. Pero parece que no funcionó muy bien, había bastante caos en universidades entonces. Y Poe comienza a tener en ese transcurso de tiempo, comienza a tener cierta desconfianza inclusive por la democracia. La considera engañosa y socialmente nefasta. Expresó a menudo su falta de fe en la perfectibilidad humana o en las comunes nociones acerca de la igualdad, el progreso y la mejora social que caracterizaban a la época de Jefferson, al punto que podía ser calificado como sudista anti-jeffersoniano. ¿Qué somos todos si los sudistas anti-jeffersonianos? Nadie. Bien.
como estudiante, al haber tenido una educación bastante privilegiada, considerado un alumno brillante, pero que tenía un defecto, al menos para sus compañeros y profesores, que aquí lo había escrito de una manera un poco revuelta para no caer en esta palabra, pero pasaba por un pedante. O sea, pretendía saber más de lo que decía saber. O sea, si bien sabía mucho, no sabía tanto en aquellos tiempos. Parece que era bastante como Jon Snow, él no sabía nada. Ahí comienza ahí comienza ya inclusive a tejer mentiras, como decir que había viajado a Grecia como su héroe Lord Byron. Ahí termina de enemistarse con su padrastro debido a las deudas de juego que adquiere. Y comienza también a escribir sus primeras obras. Dice Cortázar, quien para mí es el mejor traductor que hubo de Poe, el clima de la universidad era tan favorable como el de una taberna. Poe jugaba, perdía casi invariablemente y por ende bebía. Pero parece que no era un bebedor que necesitaba mucho para poder alcoholizarse. Como Emmett Brown en la tercera película de la trilogía de Volver al Futuro, bastaba muy poquito para que, perdón por la expresión, se pusiera en pedo o se emborrachara. Así que con una breve dosis ya alcanzaba la embriaguez. Pasa a leer durante esas clases, entre el juego y bebida, pasa a leer, sin embargo, de una forma casi obsesiva, historia natural, matemáticas, astronomía, poesía, novela. Y se quejaba con el padre de que no le mandaba la plata suficiente, que, vamos a decirlo, era bastante tacaño el viejo. Tenía plata como para poderle enviar al buen Edgar, pero quizás si hubiese enviado más dinero, tal vez no hubiese sido Edgar. No se hubiese rebelado contra el padre. Y tal vez de esa manera podemos empezar a responder algunas preguntas, porque quizás de esa manera, al existir esa rebelión, Poe necesitó valerse por sí mismo. Y comenzó a tener que escribir cuentos que eran mucho más vendibles. Pero eso es más adelante. Al final no pasa ni un año en la universidad, abandona. No se sentía a gusto en Richmond, así que se termina yendo primero a Norfolk y después a Boston. Dicen que se empezó a tratar de ganar ahí la vida como periodista y escribiendo como Henry Le Rennet. Qué lindo llamarlo así, Henry Le Rennet. A partir de ahora me voy a empezar a llamar Henry Le Rennet. Incapaz de sobrevivir por sí mismo, se anota, como harían muchos, incapaces de sobrevivir por sí mismos, se anotó en el ejército. Algo muy usual entre quienes escriben, ¿o no? No veo dos disciplinas más opuestas, pero bueno. Comienza como soldado raso. Miente con la edad, como hacemos los que escribimos. Miente con la edad y dice que en vez de tener 18 dice que tiene 22. Y se hace llamar Edgar A. Perry. Tenía cierta afición, parece, por cambiarse el nombre y no ser reconocido. Lo destinan primero a Fort Independence,
que tiene nombre de cancha de fútbol, en el puerto de Boston. Ganaba $5 al mes. Ese mismo año publicó su primer libro, a los 18 años, en 1927, Tamerlane y otros poemas, firmado por un bostoniano. En el prólogo afirma que todos los poemas habían sido escritos antes de los 14, pero considerando cómo andaba mintiendo el buen Edgar, podemos desconfiar. Imprimió 50 copias, una cuota bastante baja considerando lo que inclusive las tiradas de hoy en día. Pasó bastante desapercibido. Fue ascendido a artificiero, que era el soldado encargado de preparar los proyectiles de la artillería, y por esto cobraba doble paga. Sirvió 2 años y obtuvo el grado de sargento mayor de artillería, que era el grado más alto de los suboficiales. Ahora el tema es que parece que se cansó el buen Edgar y le dijo al teniente Howard, que era su oficial en mando: mire, no me llamo ni Edgar A. Perry, ni me llamo Henry Larenet, y tengo 23 años, me llamo Edgar Allan Poe y tengo 19, echame. Esa es una discusión que no te echo nada, que echame, que bueno. Howard le dice: hacemos una cosa, llamamos a tu viejo, esto hecho en inglés y con mejores palabras seguramente, lo llamamos a tu viejo y te tienes que reconciliar con él. Si no te reconcilias con él, te quedas acá. No pasó. No se pudo reconciliar con el viejo y lo dejó ahí. Así que se tuvo que quedar, aunque Allan Poe le suplicó. No se pudo ir del batallón hasta que no llegara un tipo que lo reemplazara como artificiero. Y en el medio ocurre ya la segunda gran tragedia de Edgar. Muere Frances Allan, su madre adoptiva que tanto lo mimaba. Este es un nuevo gran golpe para Edgar, que apenas llega como si fuese un drama. Apenas llega el 15 de abril de 1829 el día después del velorio de la madre adoptiva. Finalmente se alista por orden de su padre adoptivo en West Point. En el medio pasó un tiempo con su tía, la viuda María Clem, hermana de su padre biológico, con la hija de su tía, o sea, su prima, Virginia Eliza Clem, su hermano William Henry y la abuela Elizabeth Kearns Poe. Ahí publica su segundo libro, entre que deja el ejército y entra a West Point. Es Al-Araf, Tamerlane y Poemas Menores, 1829, sin que sea muy comprendido. Un crítico de la época, John Neal, comentó que será el primerísimo en las filas de los primeros poetas. Y Sarah Hale llegó a decir que recordaba a un poeta no menor que Shelley. Fueron los primeros que empezaron a ver buenas cualidades en el bueno de Edgar. Se escribe como cadete en West Point el 1 de julio de 1830. John Allan, su padrastro, se casa en segundas nupcias con Louisa Patterson. Comienzan a relucir los hijos naturales que había tenido. Su primera esposa era infértil y comienzan a surgir es un dramón, una historia
una novela turca de la tarde parece, pero comienzan a surgir los hijos no reconocidos del padrastro, a los que quizás por ser hijos naturales trataba mejor y empezaba a donar el dinero. Hay cada vez más discusiones entre Edgar y el padrastro. Y en un momento ya en el mismo West Point se comienza a editar un tercer libro de poemas, simplemente llamado Poemas, que este es un lindo método. Hoy en día se lo llama crowdfunding, o sea, donación en la nube sería llamado con las tecnologías actuales. El tipo hizo lo que se llamaría una preventa, que era esto: a los compañeros de West Point, a los compañeros de la academia militar, les pidió 75 centavos de dólar para la edición de su libro de poemas. Y así juntó los 170 dólares que necesitaba para la edición. El tema es que los compañeros estaban esperando que lo que publicara fuese un libro de poemas satíricos, con pruebas con los oficiales. Y era una obra netamente de corte netamente romántico. Sin embargo, en una segunda edición terminaría dedicándole el libro a sus compañeros, diciendo textualmente: este libro está respetuosamente dedicado al cuerpo de cadetes de los Estados Unidos. Reeditaba a Tamerlán, Al-Araf y 6 poemas inéditos, que estaban las primeras versiones de To Helen, Israfel y The City in the Sea. Volvió a Baltimore después de terminar en la academia con su tía, su hermano y su prima en marzo de 1831. Su hermano mayor, que había estado delicado porque era alcohólico, murió el 1 de agosto de ese año, 5 meses después de haber llegado Edgar. Y él se terminó instalando en la guardilla que había compartido con su hermano para empezar a trabajar con comodidad en la literatura. Hasta ese momento se estaba enfocando solo en la poesía. Y ya en ese entonces, hace casi 200 años, casi 300 años, perdón. No, 200 años, disculpen, estoy mareado ya. Hace ya 200 años, ya en esa época la poesía prácticamente no vendía. Entonces decide pasarse a un género más vendible, que es el cuento. Entonces, de esta manera, podemos empezar a responder que quizás sí la vida influye en la obra que vamos escribiendo. La rebeldía y las condiciones económicas quitaron a un gran poeta y añadieron un gran cuentista. En los siguientes 4 años vivió en la extrema pobreza, sintiendo, según testimonios, falta material de comida. Finalmente, tras morir su hermano, como comentábamos, comenzó a querer forjarse una vida de periodista, con muchas dificultades. Fue el primer estadounidense conocido que trató de hacer de la escritura su modus vivendi, como comentábamos antes. Pero surgió con un inconveniente legal. No solamente las grandes compañías buscan que el copyright las avale. En esa época también los escritores sufríamos eso, sufrían en realidad. Y porque lo que hacían los editores norteamericanos era copiar groseramente obras inglesas y francesas
sin pagar ni el más mínimo derecho de autor y las publicaba en Estados Unidos, que para colmo estaba bastante perjudicada la industria editorial por el pánico de 1837, que fue un desastre bastante similar al que ocurriría casi 100 años después, en 1930, en el crack del 29. A pesar de la gran cantidad de revistas que había, por lo que era temática y que las revistas pagaban mal y a tiempo, mal y con mucha espera, él se veía siempre necesitado de pedir dinero a los empleadores, siempre desastrosamente en la parte económica. Esto jamás se mejoraría durante su vida. Luego, como les comentaba, luego de abandonar y ver que en cuanto estaba quizá la guita, por decirlo de cierta manera, consiguió publicar 5 relatos en el periódico Saturday Courier de Filadelfia. Entre ellos se incluye el primero que escribió del corte gótico de terror, el Metze-Gerstein, que era un cuento a la manera del romanticismo alemán. Escribe una última carta a John Allan, su padrastro, en la que le pedía desesperadamente ayuda, y dice textualmente: en nombre de Dios, ten piedad de mí y sálvame de la destrucción. Allan ni siquiera respondió. Afortunadamente en esa época el Saturday Visitor, un periódico pero de Baltimore, le dio un premio de $50 por su cuento manuscrito encontrado en una botella, una obra maestra. La editorial del Visitor, el comité editorial del Visitor, dijo que el relato era, textualmente, con mucho y de lejos, superior a cualquier cosa presentada antes. En 1834, Poe tiene una buena noticia y una mala. La buena noticia es que se le mudrió la basura del padrastro. La mala noticia es que no le dejó un peso. Esa es la parte mala. Así que a partir de ahí, ya con la soga al cuello, Poe comienza a buscar el éxito literario como una compensación por la pérdida de prestigio social que ha significado el desastre económico. Manuscrito hallado en una botella, este relato premiado con $50, llama la atención de un tal Kennedy, John P. Kennedy, de Baltimore, que lo ayuda a publicar sus historias, presentándolo a Thomas White, editor del Southern Literary Messenger de Richmond, Virginia, y llega a ser redactor del diario durante bastante tiempo. Sin embargo, termina perdiendo el puesto a cabo de pocas semanas al ser sorprendido en estado de embriaguez en varias ocasiones. De regreso a Baltimore, se casa secretamente con su prima, Virginia Eliza Clem, como les había comentado antes, que tenía 13 años de edad en aquel momento, el 22 de septiembre de 1835. Sin embargo, con esta costumbre de mentiras, la hicieron notar como que tenía 21. Nadie va a notar la diferencia entre una niña de 13 y una chica de 21. ¿O no? En ese entonces Poe tenía 26, la doblaba en edad. Según Joseph Cruch, un biógrafo,
Dice que era impotente Poe y por este motivo, tal vez inconscientemente, escogió por esposa una nena de 13 años, con la cual era imposible mantener relaciones maritales normales. Me parece que es algo un poco más, debe ser un poco más profundo que eso. En fin. Rafael Llopis dice que le parece justa una apreciación de Baudelaire en la cual dice que no hay un solo pasaje en la obra de Poe que se refiera a la lujuria o a los goces sensuales. Lo que según Llopis apunta a un edipismo subrayado en su día por la psicoanalista Marie Bonaparte. Poe fue para su mujer Virginia a la vez esposo, hijo y hermano. Según Harry Levin, Poe buscó siempre en las personas de su entorno consuelo maternal y su esposa hizo más bien para él de hermana menor. Lo admitido por White, prometiéndole que no se iba a volver a emborrachar, vuelve a Richmond con Virginia y su tía, ya aparte su suegra, todo queda en familia. Estuvo en el Messenger hasta 1837. En ese momento la tirada del periódico pasó de 700 ejemplares a varios miles. Debido a la fama que había adquirido Edgar Allan Poe, que ya tenía una fama nacional. En fin, hacía reseñas de libros, críticas literarias, escribía, ponía sus propias obras de ficción. Según algunas fuentes decían que era un joven atractivo, inquietante y estimulante. No sé si esto es una buena crítica o una mala. En esa época se gana la amistad y enemistad de sectores, de diversos sectores de la cultura estadounidense por igual, debido a sus críticas, como les comentaba, que eran, por un lado, lo que a él le parecía que estaba bueno, la criticaba bien, y lo que detestaba, perdón por la palabra, pero lo hacía mierda. Finalmente abandona el puesto en enero del 37 debido a que ahí ya le saltó el pedante de nuevo. Siendo tan brillante, no era persona apropiada para ocupar un puesto de subordinado. Se traslada entonces a Nueva York con su nueva familia. Ahí intenta publicar sus cuentos del Folio Club en la editorial Harper's, pero no pudo. Y le sugirieron a los editores que escribiera una obra larga de aventuras. Ahí sale la narración de Arthur Gordon Pym, con poca acogida por parte de la crítica y escaso beneficio. En fin, la situación se volvió insostenible económicamente y volvió a mudarse, por esta vez al centro literario norteamericano de la época, que era Filadelfia, viviendo en una pobre pensión. En ese entonces Poe empieza a publicar empieza a buscar trabajos que tuvieran algún rédito económico y llega hasta a escribir un texto de conquiliología. Tuve que buscar qué significaba conquiliología, que es el estudio de las conchas de los crustáceos. O sea, no estamos hablando tanto a órganos sexuales, no, la caparazón de los caracoles, no sé cómo parte de
La concha de los crustáceos. En fin, escribió, parece que igualmente no lo escribió por entero. Solo escribió el prefacio y la introducción y el resto fue un plagio absurdo. Parece que hoy en día ese libro es muy buscado por los coleccionistas de Edgar Allan Poe. Finalmente, en 1839, perdón, para 1939 ya estaba bastante podrido el cuerpo. Logró convertirse en redactor en jefe de la revista Barton's Gentleman's Magazine. Ahí comienza a sacar varios artículos, relatos, críticas literarias, sube su reputación. En el 39 la colección Cuentos de lo grotesco y arabesco se publica en 2 volúmenes. Hizo otra vez poco dinero. Recibió críticas de diferente tipo. Algunos de los grandes cuentos de Edgar están en este libro: Ligeia, manuscrito ya en una botella, La caída de la casa Usher, que vamos a estar analizando en un rato. Después se enroló en otro periódico, Graham's Magazine, que crecieron espectacularmente las ventas debido al aporte de Poe. Esto le permitió mejorar un poco la situación económica de su vida y también la de su esposa y su tía suegra y su esposa prima. Se fueron a vivir una casa agradable, la primera vivienda digna, dicen algunos biógrafos, desde la época de Richmond. Estaba en las afueras de la ciudad y Poe iba y venía caminando al trabajo para ahorrar dinero. Ahí comienza a desarrollarse el germen de los crímenes de la calle Morgue y el escarabajo de oro. En medio de la pobreza comienza a generar el origen del género policial. A lo largo de los 30 y 40 publicó obras como La cita, un cuento en las montañas escabrosas, La caja oblonga, un hermoso cuento, El barril, el tonel de amontillado, mejor dicho, un exquisito cuento. En la más importante revista de la época, la Godey's Ladies Book de Filadelfia. En 1840 comienza ya a querer independizarse de los editores y a crear su propio periódico literario, el Stylus. Pensaba llamarlo The Pen, porque iba a estar radicado en Filadelfia, Pensilvania. En el diario The Saturday Evening Post, el 6 de junio de 1840, sale un aviso en el que dice: información acerca del Penn Magazine, publicación literaria mensual que se editará próximamente en Filadelfia a cargo de Edgar A. Poe. No llegó a conseguir nada. Una tarde de enero de 1842, en la cual él tenía sueto en el trabajo, comienza un evento que sería decisivo en la vida de Edgar, una nueva trompada, como si fuese una novela turca en la vida. Su esposa y prima Virginia comienza a demostrar los primeros signos de tuberculosis. Hoy en día se conoce como tuberculosis, que sería lo que terminaría matándola a la pobre Virginia, muy joven. Julio Cortázar lo relata en la biografía de Poe como sacándole de una novela romántica. Poe y los suyos tomaban el té en su casa en compañía de algunos amigos. Virginia, que había aprendido a acompañarse en el arpa,
Cantaba con gracia infantil las melodías que más le gustaban a él y súbitamente su voz se cortó en una nota aguda mientras la sangre manaba de su boca. Edgar dijo entonces que el hecho era nada más la rotura de un vaso sanguíneo en la garganta para no preocupar a los demás. Ella se recuperó, mejor dicho, momentáneamente, y Edgar comenzó a beber alcohol más de la cuenta para tratar de calmar la ansiedad. Luego de las penurias económicas, la enfermedad de su esposa. Harry Allen apunta que existe evidencia de que en la época Poe comenzó a recurrir al láudano, que es un opiáceo derivado del opio, para combatir la depresión. Y de esa manera comienza también a sufrir grandes problemas de salud. Trató de conseguir un puesto de administración del presidente John Tyler del partido Whig, sin mucho éxito. Se peleó con George Rex Graham, que era el dueño del Graham Magazine. Lo contrata de nuevo en otro lugar, apenas sobrevive como escritor freelance. No prospera, va a trabajar al Evening Mirror, se convierte en redactor en jefe del Broadway Journal, del que llegó a ser propietario. Ahí se enemista con un montón de escritores, entre otros el famoso Henry Longfellow. Y el 29 de enero de 1845 sale a la luz en el Evening Mirror su poema El Cuervo, quizás una de las mayores obras poéticas en la historia de la humanidad. Obtuvo la friolera de $9 por este poema que quizás cambió la historia de la poesía. $9. Parecía como que si no fuese suficiente la miseria del padre, la miseria de la vida, la miseria de la muerte de su esposa, parecía como que también el capitalismo estaba en contra del pobre Edgar. Comienza a tener un escándalo debido a que tiene una relación paralela con Frances Sargent Osgood, pero algo platónico parece, hasta que dejan de verse. El Broadway Journal cierra sus puertas. Poe se va a una casita de campo en Fordham, que quedaba en el barrio de Bronx, Nueva York. Hoy es conocida como el Cottage de Poe, sigue en pie en la esquina del Boulevard Grand Concourse y Kingsbridge Road. Si alguien va, por favor, que deje unas flores por mí. Durante las horas nocturnas era tal la miseria que tenían que la tía y suegra de Edgar durante la noche se iba a afanar verduras y frutas a los vecinos para poder comer. Los biógrafos de Poe, no sé por qué me sale Borges, no sé por qué tengo Borges en la punta de la lengua de decir Poe. Según algunos biógrafos de Poe, dicen que aparentemente la muerte de una hermosa mujer, que es un tema repetido en Edgar, parte de las varias pérdidas de mujeres a lo largo de la vida del mismo Poe, incluyendo la madre, la madrastra y su esposa. Levin al respecto menciona las muchas heroínas póstumas que hay en la obra de Poe, y esto es algo que es casi una marca registrada en Edgar. La obra de Edgar se puede relacionar con 3 tópicos:
Dos de ellos son, uno la locura y el otro la mujer perdida, generalmente vista, la mujer perdida por la muerte, generalmente reencontrada desde el más allá. Esas son dos temáticas que son casi una constante, así como Borges tenía el infinito, que lo estamos nombrando tanto hoy, o yo lo tengo tanto en la punta de la lengua, al menos vamos a utilizarlo como un paralelismo. Muerta Virginia, la vida de Edgar Allan Poe comienza a perder todo rumbo, comienza a mostrarse vulnerable, más inestable todavía de lo que era. Intenta cortejar a otra mujer, una tal Sarah Helen Whitman, una poetisa que algunos juzgaban mediocre, pero una mujer llena de encanto, como las heroínas de Poe. Se fue a vivir a Providence con Sarah, que no sé si sea una coincidencia. Lovecraft era de Providence, mucho más posterior, ¿no? Quizá en la zona de Nueva Inglaterra tenga algo especial para que nacieran King, Poe y Lovecraft. Conoce a algunas mujeres, les propone matrimonio, una avanza. Escribe el poema, pese a las épocas de desesperación y desvarío, escribe Ulalume y Eureka, el 10º y último libro publicado por él. En noviembre del 48 intenta suicidarse, ingiriendo láudano, pero termina actuando como emético y vomita todo. Termina salvándose. Finalmente se vuelve a encontrar en Richmond con un antiguo amor de la juventud, Sarah Elmira Royster. Otra vez él quiso casarse con ella. Ella le puso como condición que abandonara los malos hábitos y pusieron como fecha el 17 de octubre de 1849. Lo que nos hace sospechar que quizás Poe fue peronista antes de Perón, pero no. Se lo vio por Richmond entusiasmado y feliz, parece. En este momento se le pierde el rastro. Parece una broma del destino. Aparece recién el 3 de octubre. Lo encuentran en las calles de Baltimore, o sea, en otra ciudad, delirando, según testimonios, muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Lo traslada un amigo que lo encuentra, James Snodgrass, al Washington College Hospital, donde termina muriendo 4 días después, el 7 de octubre, a las 5 de la madrugada. Y acá comienza uno de los grandes misterios de la historia de la literatura, que es de qué cuarto se murió Edgar. Porque no se sabe, quizá así como su vida fue una obra trágica del destino, con un paralelismo en su obra literaria, su muerte termina siendo un misterio como los misterios de sus obras policíacas. No se sabe de qué murió. Hay hipótesis. Nadie sabe cómo había llegado a dicha situación, por qué llevaba ropa que no era la ropa propia, de otro talle que la que él tenía, de que la que él usaba. Hay una leyenda recogida por Cortázar, atribuida a un tal Reynolds, que invocaba a un tal Reynolds Poe, y que al morir dijo que Dios ayude al pobre alma. Se perdieron los certificados de defunción, los periódicos de la época informaron que
Poe murió debido a una congestión o inflamación cerebral, que era la forma eufemística de decir que murió de borracho. Aún hoy todavía sigue siendo un misterio la muerte de Edgar. Desde 1872 se cree que pudo haberse debido al abuso de ciertos agentes electorales que en aquella época solían utilizar a pobres incautos, los emborrachaban. Recordemos que Poe se emborrachaba con muy poco, tenía la vara bastante baja y los hacía votar varias veces por el mismo candidato. Y después de eso empezó la principal democracia del mundo. También incluyeron especulaciones de que fue por delirium tremens, un ataque cardíaco, epilepsia, sífilis, meningitis, cólera, o que incluso lo asesinaron. Dentro de la obra de Poe, la obra epistolar es la menos conocida, pero sin embargo la más intensa fue la de los últimos años de su vida. Mostraba accesos de gran lucidez y de extrema desesperación, casi rayana a la locura. Inclusive llegó a pedirle a su tía y ex suegra María Clem que muriera a su lado. A María Clem le había escrito el 7 de julio de 1849: no nos queda sino morir juntos. Ahora ya de nada sirve razonar conmigo. No puedo más, tengo que morir. Desde que publiqué Eureka no tengo deseo de seguir con vida. No puedo terminar nada más. Por tu amor era dulce la vida, pero hemos de morir juntos. Desde que me encuentro aquí he estado una vez en prisión por embriaguez, pero aquella vez no estaba borracho. Fue por Virginia. Y para terminar con esta breve reseña biográfica y comenzar sí a analizar la obra de Poe, ya atrás, les pido disculpas, una hora de biografía, queda la última pisotada post-mortem que sufrió Edgar, que se escucha mejor, ¿no? El día que murió apareció una larga esquela en el periódico New York Tribune, firmada por tal Ludwig. A esta la reprodujeron varios medios de todo el país. Recordemos que Edgar era bastante conocido ya. Dijo: Edgar Allan Poe ha muerto. Murió anteayer en Baltimore. Esta noticia sorprenderá a muchos y algunos se apenarán. El tema es que el famoso Ludwig terminó siendo identificado. No era otro que Rufus Wilmot Griswold, un editor crítico y antologista que había demostrado gran aversión hacia Poe ya desde 1842, 7 años antes de la muerte de Edgar. De cualquier manera, Griswold, de una manera inexplicable e incomprensible, terminó siendo el albacea literario de Edgar Allan Poe, aplicándose a destruir la reputación luego de la muerte, o sea, cuando menos se podía defender. Este tipo escribió un artículo biográfico largo sobre Poe llamado Memorias del Autor, con la que encabezó un volumen de las obras completas de Poe. Ahí lo describían como un depravado, borracho, drogadicto, perturbado. Aportaban diversas cartas del propio Poe como evidencia. Muchas de las afirmaciones eran burdas, mentiras o verdades dichas a medias, puros elementos tendenciosos. Finalmente la versión de Griswold fue denunciada por los que lo conocían a Poe, pero no pudo evitarse que popularmente fuera la más requerida, y no eran épocas precisamente de la posverdad. Esto era quizás por la necesidad de creer, con las preguntas que hicimos hace un rato, de creer que un hombre malvado era capaz de escribir cuentos tan malvados, como que solo una persona malvada puede escribir terror. De esa manera, solamente una persona de 2000 años podría escribir sobre el Imperio Romano
o solo los niños escribirían obras infantiles. Esa sería la lógica. Y ahora comenzamos ya así, a la parte que quizás sea más interesante, que es el análisis literario de Edgar. A la hora de analizarlo, vamos a tomar primero las influencias de Edgar. Las influencias de Edgar Allan Poe fueron los góticos alemanes. Recordemos que el primer cuento estaba escrito de la manera del romanticismo alemán. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Friedrich de la Motte, Fouquet, tuvo como en cuenta de los autores norteamericanos Charles Brockden Brown y Washington Irving, el autor de Sleepy Hollow. Otros autores ingleses que admiró fueron Daniel Defoe, Walter Scott, William Godwin, Edward Bulwer Lytton. A veces solía escribir influido por los textos que aparecían en la Blackwood's Magazine, que él satirizó en textos como El Aliento Perdido y cómo escribir un artículo de la manera del Blackwood. En los cuentos completos que se pueden conseguir en castellano, la mejor traducción, como les comentábamos, era la de Julio Cortázar. Cortázar los ordenó por formas temáticas y dijo el mismo Julio: sus mejores cuentos son los más imaginativos e intensos, los peores aquellos donde la habilidad no alcanza a imponer un tema de por sí pobre o ajeno a la cuerda del autor. Lo juntó en 7 grupos, de los cuales nos van a interesar 2. El primero, cuentos de terror; el segundo, sobrenaturales; el tercero, metafísicos; el cuarto, analíticos; el quinto, de anticipación y retrospección; el sexto, de paisaje; y el séptimo, grotescos y satíricos. Destaca Julio Cortázar que Poe en una carta dijo: al escribir estos cuentos uno por uno, a largos intervalos, mantuve siempre presente la unidad de un libro. Pero vamos a lo que nos trae, que son los cuentos de terror de Edgar. Como sabemos, son la obra más conocida de él. Modifica al género gótico de tal manera que deja de tener las características que estuvimos hablando el sábado pasado, o sea, el castillo antiguo, siempre el castillo antiguo con la mujer, la damisela en apuros, el fantasma con cadenas, basándose mucho en los mitos como Charles Nodier o Sheridan Le Fanu, que Sheridan Le Fanu quizás el menos conocido, pero no deja de estar quizás a la altura de Edgar. Traza una geografía de la imaginación increíble, teniendo herederos más que interesantes, entre ellos, como les comentaba, King y Lovecraft. El escritor y crítico irlandés Padraig Colum afirma que el barril amontillado, el pozo y el péndulo, la caída de la casa Usher y Ligeia se encuentran entre los mejores cuentos del mundo. Para el crítico y traductor español Mauro Armiño, textual: a casi 150 años de distancia siguen siendo las narraciones más sugestivas del siglo XIX. De Rickert y Valverde sostienen que sus narraciones en algún poema suyo quedan entre los resultados universales de la literatura norteamericana de su tiempo. Como sabemos, el género del cuento, sobre todo de terror, Poe lo tomó como una manera de, como vimos dentro de la vida económicamente miserable que tuvo, lo tomó como una manera de ser un escritor comercial para poder vender.
Al respecto, Edward Wilson subraya los contenidos oníricos y simbólicos de sus relatos. Esto es muy importante a la hora de analizarlo. Mientras que Van Wyck Brooks, un excelente analista, se pregunta qué papel pudieron desempeñar en los mismos los extraños sueños y las terribles pesadillas que padeció desde su adolescencia. Según este crítico textual, uno comparte más intensamente las pesadillas de Poe que las que uno vive las propias. Richard Whitburn manifestó que la grandeza de Poe reside principalmente en su genio puramente literario, pero también a la hora de definir los estados de ánimo, así como las transiciones entre los mismos y de sus posibles significados e implicaciones. Todo lo cual logra encuadrar las estructuras oníricas. Poe, algo que desarrollaría muy bien, sobre todo con los cuentos relacionados a la locura, es la descripción psicológica, sin expresarla netamente, del autor, del protagonista, o del antagonista, mejor dicho. A veces vamos a encontrar que el mismo protagonista de la historia es también el antagonista. Y eso es algo muy importante. Hemos charlado en el primer encuentro, en el encuentro de la presentación, diciendo que Drácula, una obra quizás demasiado sobreestimada, mejor dicho, hay un gran problema con el antagonista, que se diluye. Sin embargo, en el corazón del autor, el antagonista, que es a la vez protagonista, no solo está presente, bien presente en todo el texto, sino que lo que trae el miedo, que es su demencia, no deja de persistir, la mantiene en un grado de tensión durante toda la narración. Jomis dice: Eros y Tánatos son unos en Poe. La muerte de la amada determina su amor a la muerte, pero el amor a la muerte es la muerte del amor. La necrofilia de Poe es, a la vez, su necrofobia. Analicemos esto. Su necrofilia, la necrofilia de Poe es, a la vez, su necrofobia. O sea, su miedo a la muerte se transforma en su gusto por lo muerto. Y sigue Jomis. Lo que más le atrae es lo que produce el supremo horror. Y es precisamente este horror macabro, este terror del alma, que nace solo de su alma enferma, lo que hace entroncar a Poe con la tendencia negra del prerromanticismo inglés. Crouch y Wilson sugieren que el atroz sadismo de los últimos cuentos de Edgar Allan Poe tal vez tengan relación, y acá estamos encontrando algunas respuestas, no dichas por nosotros, sino por otros, quizá a una represión emocional. Recordemos que en esos años Poe estaba casado con Virginia Clem, su prima a la vez, sufrió una gran ambivalencia entre lo que era la enfermedad y la muerte, y un remordimiento que tantas veces afecta a los héroes. Otros temas, aparte de los que hemos nombrado antes, son la venganza, Hop Frog y el tonel amontillado son dos ejemplos buenos de eso. La culpa y la autopunición, que lo vemos en William Wilson y El corazón del actor, El gato negro, El demonio de la perversidad. La influencia del alcohol y el opio, lo vemos en El gato negro, La caída de la casa Usher, Al rey peste, El poder de la voluntad, en Ligeia y Morella. La claustrofobia, el tonel de amontillado. Fíjense cómo se repiten algunos textos, cómo mete varios temas en algo que no es una novela, sino un cuento. Eso es maestría a la hora de escribir.
El entierro prematuro, la narración de Arthur Gordon Pym, ahí está la claustrofobia. Con motivo acerca del terror, se le acusaba de plagiar a los alemanes. Y Poe dijo, mientras se dejaba el bigote y decía, casi poniéndose como el atendedor de boludos, dijo: si muchas de mis producciones han tenido como tesis el horror, sostengo que ese terror no viene de Alemania sino del alma, que he deducido este terror tan solo de sus fuentes legítimas y que lo he llevado tan solo a sus resultados legítimos. Lovecraft, de quien estaremos hablando el 4 de mayo, en su ensayo del horror sobrenatural en la literatura, dice: Poe nos ha dejado la visión de un terror que nos rodea y está dentro de nosotros, y del gusano que se retuerce y lo abriga en un espantoso y cercano abismo. Al calar en cada uno de los supurantes horrores de la alegremente pintada broma que lleva el nombre de existencia y la solemne mascarada que son el pensamiento y los sentimientos humanos, esa visión tiene el poder de proyectarse a sí misma en unas cristalizaciones y transmutaciones tenebrosamente mágicas. Para Baudelaire, que fue el primer traductor del francés y el que introdujo a Poe en Europa, decía que su literatura era de aire rarificado y que la naturaleza, y que en ella, en su obra, la naturaleza llamada inanimada participa de la naturaleza de los seres vivos y como ellos se estremece con un escalofrío sobrenatural y galvánico. Cortázar, más técnicamente, dice: en el torrente amontillado, el corazón del actor, Berenice, Hopfrock y tantos más, el ambiente resulta de la eliminación casi absoluta de puentes, de presentaciones y retratos. Se nos pone el drama, se nos hace leer el cuento como si estuviéramos dentro. Poe no es nunca un cronista. Sus mejores cuentos son ventanas, agujeros de palabras. Harold Bloom dijo: lo que los escritores americanos, sus exégetas, han adorado en Poe, sin apenas ser conscientes de ello, es su percepción y su sensación. Algo más que freudianas, opresivas y curiosamente originales. De la sobredeterminación. Walter Pater comentó en una ocasión que los museos lo deprimían porque lo hacían dudar de que jamás alguien hubiera sido joven. Nadie fue nunca joven en ningún relato de Poe. Como hizo observar un enojado T.H. Lawrence, todos en Poe son vampiros, en particular el propio Poe. Y hay algo interesante de tener que es lo de la reescritura. En sus textos, cabe sugerir que pudo recrear las narraciones como aspectos aislados de las novelas góticas, como pasajes desgajados de un conjunto narrativo más amplio, destacando así poderosamente por sus terribles contenidos, libres de todo adorno. Esto es precisamente la reescritura, que no es un plagio. Hay un texto muy bueno que recomiendo siempre leer, que se llama Borges y la ciencia ficción, escrito por Carlos Abraham, un escritor y crítico del género del terror fantástico y ciencia ficción, que en él no teoriza, no hipotetiza, sino demuestra cómo Borges, la máxima pluma argentina de todos los tiempos, ha tomado argumentos de textos de la ciencia ficción para convertirlo, ya que estábamos hablando de Harold Bloom, en textos de literatura canónica, dentro de la literatura fantástica, textos canónicos, para imprimirles la propia visión, quitándole todas las rayas, todas las marcas de género. ¿Eso es copiar? No. ¿Es plagiar? No. Borges se jactaba de ser mejor lector que escritor. Y de esa manera es una forma de
de reivindicar su condición de lector y de escritor. Tomar un argumento ajeno no nos hace ser plagiadores. Si no, todos los autores de un texto de terror serían plagiadores de Bram Stoker. O cualquier historia que se escriba sería un plagio porque ya está todo escrito. Algunos quisieron encuadrar a Poe dentro de lo que se llamaba el romanticismo oscuro, pero este movimiento surgió como una reacción al trascendentalismo de los tiempos de Poe, que él detestaba. Los llamaba Forpontians, que era algo así como ranas de charca. Los llamaba dementes gestiona metáforas, incurrían en la oscuridad por la oscuridad y el misticismo por el misticismo. Sin embargo, en una carta a Thomas Holy Shivers escribió que no odiaba a los trascendentalistas, lo que no se notaba, sino solo a los sofistas que se encontraban entre ellos. En el caso de Poe, escribió un libro, un texto, un ensayo llamado Filosofía de la Composición. En este texto era una manera de Poe, siguió con Borges, estoy mal, hoy es un día muy extraño. En el caso de Poe, era su forma de explicar cómo se debía escribir. Y es un extraño texto de un romántico buscando que se escriba de una manera clásica. En él muestra la convicción de que, según él, uno debía emprender la obra sabiendo qué efecto y qué desenlace quería tener en la obra y qué efecto quería crear en el lector, mejor dicho. Siendo un autor, qué efecto quería crear en el lector. Y una vez hecho esto, ahí sí, que se iba de atrás para adelante, se comenzaba del fin hacia el inicio, a desarrollar la obra. Es una técnica que puede funcionar, no está mal. De esta manera se iba haciendo luego el tema, el ambiente, los personajes, el conflicto y el argumento. Según el mismo Poe, decía en este ensayo que el cuento es el que se adapta mejor a este tipo de creación para generar este efecto deseado. Muchos me decían que era mucho mejor que la poesía y que la novela para crear esto. Uno dice que era una heurística de inversa esta forma de escribir. Sin embargo, la explicación de Poe del proceso de escritura es tan rígidamente lógica, tan clásica, que algunos críticos, entre los que están G.R. Thompson, autor de sobre la ironía romántica de los cuentos de Poe, sugirieron que el ensayo debe ser considerado en gran parte como una sátira o ironía del mismo Edgar Allan Poe. Y vamos a analizar algunos cuentos, si tuviéramos que analizar más. Yo nos echarían del argentino casi todo el tiempo. Vamos a analizar primero Berenice, donde están algunos de los temas. Fue publicado en 1865. Tuvo una recepción importante entre los lectores de su tiempo que se manifestaron horrorizados por este texto. Hay una cita que encabeza el relato que dice: Diceban mi sodales, si sepulcrum amicale visitaren, curas, meas, aliquantulum fore levatas, que se puede traducir como: decían los amigos que encontraría algún alivio a mi dolor visitando la tumba de la amada. Volvemos al tema de la mujer.
Esta cita la descubre el narrador protagonista, Egaeus, en un libro, hacia el final del relato. Este Egaeus, bueno, comentaba, se estaba por casar con su prima Berenice, más autobiográfico no puede ser, pero comienza a sufrir ataques de ensimismamiento, durante los cuales parece aislarse por completo del mundo exterior. Debido a una enfermedad desconocida, Berenice se va deteriorando poco a poco, hasta que la única parte de su cuerpo que parece permanecer viva son sus bonitos dientes, con los cuales Egaeus empieza a obsesionarse. Berenice muere finalmente y entra en uno de sus trances. Un criado lo interrumpe informándole que la tumba de Berenice fue profanada. Egaeus se descubre que está cubierto de sangre y a su lado varias herramientas de dentista y una cajita conteniendo 32 dientes. Todo hace pensar, aparte de la historia, que Berenice termina siendo enterrada viva. Este texto es de clásico tinte gótico. Sin embargo, como les comentaba, Poe le imprime la cuota personal, su genio, para la escritura de este texto. Es evidente que esto es terror, no es horror. Ya habíamos explicado en la primera reunión aquí que el terror es lo físico, lo horror lo sobrenatural. Acá no hay ningún evento sobrenatural, sino el mismo protagonista que se convierte en antagonista y que lo que nos produce es un miedo de algo físico. El miedo de ser enterrado vivo, el miedo de la locura. Es el de los relatos más violentos de Edgar. Y al leer la frase que habíamos dicho al principio, perdón, no encuentro esa frase de decíanme los amigos que contaría alguna alivio a mi dolor visitando la tumba de mi amada. Dice, ¿por qué pues al leerla se me erizaban los cabellos y la sangre se congeló en mis venas? En realidad Poe no incluye la escena en la que el personaje le arranca los dientes a su mujer enterrada viva, pero lo sugiere. Hace que el lector lo imagine poniéndolo al protagonista en trance. De esta manera voy a hacer un paralelismo con el cine. Supongo que todos hemos visto acá, los que estamos viendo una película de terror. Generalmente las malas hacen esto, que los ponen enfrente de un screamer. ¿Qué es un screamer? Que es hay una escena en El Conjuro, por ejemplo, muy buena, que está bien hecha, es uno de los pocos ejemplos en el que el screamer está bien puesto, en el que la madre de la familia está en una casa aparentemente que está embrujada, ¿no? Ayer murió justamente una de la mujer de la pareja Warren, que eran los dos cazafantasmas de estos, supuestamente, supuestos cazafantasmas y monólogos. Está en esta casa y van a las escondidas, pero tenías que aplaudir 3 veces y buscar a otra persona con los ojos cerrados. Entonces las íbamos a buscar con el oído. En un momento empieza a escuchar los aplausos, la madre, que venían del sótano, el lugar en que las chicas tenían prohibido ir, y baja con una vela, todo oscura, y en un momento vemos que surge, cuando dice aplaudí de nuevo, se puede ver que surgen 2 manitas chiquititas, apenas iluminadas por la vela, y hacen clap clap aplaudiendo detrás de ella. Bueno, da un respingo, perdón, que se me ponga esta sonrisa casi perversa, pero está tan bien ejecutada esa parte, que es un screamer pero perfecto.
ese screamer sí vale la pena ponerlo. Generalmente los screamers en las malas películas son un primer plano, un plano detalle de la víctima, a veces de perfil, y el fantasma o el ser que haga que cause el susto pasando por detrás. Eso es el screamer más barato que hay. El mejor terror es el terror sugerido. En este screamer vemos que no está visto el fantasma, solo vemos las manos. Nada más sus manos aplaudiendo. En esta obra, lo que la hace tan genial es la sugerencia. Cuando en el caso de Poe, lo que hizo muy bueno es sugerir el miedo. Todo el resto del trabajo no lo tiene que hacer el escritor, lo tiene que hacer el lector. Entonces, de esa manera, se planta mucho mejor el mensaje. Como hemos hablado en la primera charla, de formas conocidas o desconocidas quizás, el miedo se puede implantar junto a un mensaje. En esta obra los dientes aparecen ocasionalmente como símbolo de la muerte. También aparece en otros, como Metzengerstein, la verdad sobre el caso del señor Valdemar, el crujido de dientes, el Hopfrog. En términos freudianos, la extracción de los dientes es signo de castración, según algunos, posiblemente como castigo por la masturbación. Los dientes pueden indicar también una defensa contra la posesión del cuerpo femenino, otra connotación sexual. La psicoanalista María Bonaparte, en su libro Vida y Cartas de Edgar Allan Poe, se refiere a la llamada vagina dentata en su interpretación del cuento. También en términos psicológicos se señaló el acusado fetichismo presente en el relato. Como les comentaba, que en esta obra son Gaeus y Berenice, son dos personajes típicos, dos personajes arquetípicos de Poe. El Gaeus, el tipo racional que vive en la biblioteca, representando el intelectualismo, sereno, de hábitos, en este caso sosegados. Y Berenice es menos espiritual, se describe como vagando despreocupadamente por la vida, ágil, elegante y llena de una desbordante energía. Pero sin embargo se trata de una mujer oprimida, no dice una sola palabra en toda la historia, ni una sola. Como ocurre con muchas de las mujeres en los cuentos de Poe, parece que solo estuviera ahí solo para morirse. Solo estuviera ahí para morirse y ser el motor del terror. Gaeus ocurre cierta deshumanización. Dice la frente de Berenice, en vez de decir su frente. No era de la frente, tanto, no, el objeto, frente. Quizá algunos dicen que pudo haber sido buscado también los nombres en la grafía griega. Berenice en griego significa portadora de la victoria, que está en un poema de Calímaco. Y Egaeus podría provenir de Aegeus, un legendario rey de Atenas, que se mató cuando pensó que su hijo Teseo había muerto tratando de acabar con el Minotauro. Al final del cuento supone una conjunción de distintas las frases y las líneas finales pueden dar una conjunción de distintas líneas significativas. Vamos por el ritmo narrativo. Y eso tiene un consonantismo sonoro y una acentuación vocálica larga que ayuda a unificar el efecto.
Stevenson mira en Poe, le da con un caño Stevenson a Edgar, le da con un caño celebrando que estos textos pulsan en nuestro pecho una cuerda que acaso fuera mejor no tocar. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿O redondeo? Perfecto. Vamos a hablar entonces del cuervo y terminamos para, al menos hoy, con Edgar. El cuervo es un poema narrativo hecho por Edgar Allan Poe. Fue publicado en 1845, fue su composición poética más famosa. Ocurre lo mismo que en Berenice. Esto es para mostrar cómo hay una unidad de temas. En Berenice está la mujer, la mujer muerta, el hombre que la anhela, generalmente rodeado de libros. Ocurre lo mismo en ambas obras. El cuervo sigue un narrador sin nombre que al principio está leyendo un raro folio de olvidadas crónicas, queriendo olvidar la pérdida de su amada Leonor. Oye un golpeteo, luego otro más fuerte en la ventana, y cuando va a investigar entra un cuervo a la habitación. Sin prestarle atención, se posa sobre el busto de Palas que está sobre el dintel de la puerta. Y cuando el hombre le pregunta el nombre al cuervo, el cuervo le responde solo nunca más, nevermore. El narrador se empieza sorprendiéndose por la capacidad parlante del ave, para luego ver que es como si fuera una especie de ave del otro lado. Y se afirma que el narrador es un joven estudiante, pero también en cierto modo podemos decir que se está autorreferenciando Poe en esta obra. De esta manera podemos ver que la imagen demoníaca del cuervo se enfatiza por la creencia del narrador de que el cuervo es la ribera plutónica de la noche, o un mensajero del más allá, refiriéndose a Plutón, que es el dios del inframundo, Hades. Se dice que le afanó el cuervo a un texto de Dickens y hay en la mitología nórdica dos cuervos que poseía Odín, llamados Hugin y Munin, que representaban el pensamiento y la memoria. Lo mismo ocurre en la Metamorfosis de Ovidio. Poe menciona al bálsamo de la Meca, una referencia al libro de Jeremías en la Biblia. Está el poema compuesto por 18 estrofas de 6 líneas cada una, con métrica trocaica octómetra, 8 troqueos por línea, cada troqueo teniendo una sílaba acentuada seguida por otra sin acentuar. La estructura es ABC, BBB, y hace gran uso de la rima interna, como dreary and weary, y once upon, y while I upon, y la iteración, doubting, dreams. El poeta Daniel Hoffman sugirió que lo hace demasiado artificial esta métrica. Con respecto al Nevermore del cuervo, lo relaciona en cierto modo al Evermore del gusano conquistador, otra obra que les recomiendo
encontrar y al No More del cuento Silencio. Con respecto al mismo Cuervo, se especula que al principio de la composición Poe pudo haber utilizado un búho en vez de un cuervo. Teníamos para analizar un par de cuentos más, pero bueno, me explayé demasiado sobre la biografía. Vamos a dejar en la página un pequeño análisis del Corazón delator y del Tonel de Amontillado. Les pido por favor si pueden darle like a la página. Normalmente vamos a poner el link en el evento. Vamos a poner un link a YouTube con el audio analizando el Corazón delator y leyéndolo también, y el análisis del Tonel de Amontillado. Tal vez deje un par de adaptaciones que hice de estos cuentos. Les agradezco a todos de haber venido. Los espero el 2 de mayo, en el que vamos a estar hablando de Lovecraft, su obra y la creación del horror cósmico. Eso sería el 4 de mayo, y el 18 de mayo vamos a estar hablando de la prolífica obra de Stephen King. Muchas gracias, hasta dentro de 2 semanas.